Profesora, buenas noches. Soy el alumno Misael Puescas Cruz. En este momento voy a dar a conocer sobre la corrupción en Perú, que representando la semana 5, la tarea académica 1, análisis del caso 1. Bueno, vamos a comenzar con ¿qué es el caso Lavallato? Es una investigación mediante la cual se destapó un esquema de corrupción masiva en la petrolera estatal de Petrobras, en Brasil, la cual involucra a ejecutivos petroleros y políticos, quienes habrían recibido sumas elevadas de dinero. Eh, la investigación de Lavallato descubrió una red de corrupción que involucra a altos funcionarios gubernamentales, políticos y empresarios en algunas mayores empresas de construcción petrolera de Brasil. Bueno, ¿qué lo originó? En el presente originó que el 21 de diciembre de 2016 una corte en Nueva York anunció que Odebrecht reconoció el pago en Perú de sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014. Posteriormente se habrían revelado donaciones no declaradas con las que financiaron irregularmente a las campañas electorales de gran parte de los líderes políticos del país. Bueno, ¿qué es Odebrecht? Odebrecht es principalmente una constructora de Brasil y América Latina que fue fundada en 1944, ostentando de 168.000 empleados y presencia en 28 países, como Perú, Colombia y Estados Unidos. Prosperó durante la dictadura militar de Brasil entre 1964 y 1985. Bueno, a partir de la operación de Lavallato, el juez Sergio Moro, responsable de la inversión, señaló que Odebrecht formó un club para conseguir las licitaciones y un sistema sofisticado de lavado de dinero. Bueno, ¿cómo operaba Odebrecht? Odebrecht operaba inflando los costos de las obras a partir de una firma numerosas de adendas en el Perú. Por ejemplo, la cartera de Interoceánica fue valorizada entre 800 millones de dólares. 10 años después valía unos 2 millones de dólares. Odebrecht montó un departamento de coimas, bueno, propinas en portugués, con el nombre formal de Departamento de Operaciones Estructuradas, en el paralelo de la contabilidad oficial para pagar los sobornos de funcionarios dentro y fuera de Brasil. Bueno, ¿cómo se descubrió? Eh, Mientras la policía de Brasil investigaba a un cambista ilegal, dio una red mayor de lavado de activos dirigida por Joseph. Él tenía varios negocios de lavado de carros y una conexión en Costa. En el 2013 le habían regalado una camioneta Land Rover al exfuncionario. En el 2014 la policía detuvo a Joseph, quien decidió contar que se encargaba de bloquear los sobornos a cambio de reducir una pena de 8 años. Ya está en libertad. Su testimonio permitió dar a conocer con Costa y otros políticos, empresarios y funcionarios Petrobras. Bueno, ¿qué se descubre? Eh, Encontraron que estaba licitada en obras bajo fachada de la política compra nacional, el que tenía como objeto impulsar la industria del país. Aproximadamente el 3% del costo de cada obra se desviaba de sobornos. El dinero era blanqueado en negocios de gasolineras, lavanderías u hoteles. Luego eran transferidos a cuentas offshore a través de empresas ficticias y transacciones no registradas. Esta modalidad se extendió a otros países en América Latina, África, donde la constructora brasileña también tenía presencia para obtener contratos de Estado. Bueno, ¿qué hizo Odebrecht en el Perú? Odebrecht en el Perú, 1979, durante el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez, constituyó a no menos de 27 empresas. Ha participado individualmente o consorciada en proyectos de infraestructura. Odebrecht se presenta a licitaciones tanto como empresas que llevaban su nombre o con firma distinto nombre. Bueno, en el 2016 destaparon los casos de corrupción. Bueno, dinero entregado por Odebrecht en sobornos al Perú. Ante la justicia estadounidense, Marcelo Odebrecht renunció el pago de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios de gobiernos peruanos. Entre ellos estaba
no, peruanos entre los años 2005 y 2014, que involucraba a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. En ese lapso, Odebrecht obtuvo 143 millones de dólares en beneficios ilegales. Sin embargo, los sobornos que se conocen hasta ahora alcanzan los 36 millones de dólares. A los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala se les acusa de haber recibido 20 millones de dólares y 1 millón de dólares y 3 millones respectivamente. A estos se suman como 8 millones de dólares para la adjudicación de Metro de Lima y los 4 millones para el proyecto de Costa Verde. ¿Con quiénes trabajó Odebrecht en el Perú? Odebrecht y la peruana Grana y Montero integraron consorcios para adjudicarse a obras de gran envergadura en el Perú, como la carretera de Irsa Norte y Sur, la línea 1 de Metro de Lima, Chavimochic y el gasoducto, gasoducto de Sur peruano. Las empresas Andrade Gutiérrez, y ICCGCA y JC, contratistas generales, también formaban parte de algunos de los consorcios. Jorge Barata, exdirector ejecutivo de Odebrecht en el Perú y colaborador eficaz de las investigaciones que siguen el país, confesó que Graña y Montero y JJC, contratistas generales, se juntó a Odebrecht en ICCGCA, integraban al consorcio con IRSA. Sabían que el pago de los sobornos a funcionarios públicos para la construcción de la interoceánica. Bueno, los principales involucrados fueron Alejandro Toledo, que se encuentra bajo arresto domiciliario en Estados Unidos por proceso de extradición con orden de captura internacional. eh, Alan García, que no pudo salir del país por supuesta corrupción en los proyectos de la línea 1 del Metro de Lima y la autopista internacional de Nanyang, Nanyang durante el segundo gobierno. Ollanta Humala se le prohibió comparecer ante el tribunal por los cargos de lavado de dinero después de 9 meses bajo custodia, acusado junto a su esposa Nadine Heredia de recibir fondos ilegales, financiar su campaña electoral en 2006 y 2011. Pedro Pablo Kuczynski fue sometido a consejo de guerra y se le prohibió salir del país por sospechas de lavado de dinero. Mientras era primer ministro en el gobierno de Toledo, estaba bajo arresto domiciliario desde abril 2019. Bueno, ¿qué medidas tomó el Perú medidas anticorrupción que se dieron en el Perú? Se creó un grupo especial para analizar el caso Lavallato a cargo de la procurador anticorrupción Amado Enco. Además, el presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció la modificación de la ley de contrataciones en el Estado. No contrate con empresas condenadas por corrupción y la muerte civil para los funcionarios corruptos. Además, dijo que Odebrecht no podría participar en nuevas licitaciones y que las empresas corruptas tendrán que pedir permiso al Estado para vender sus activos, y el Estado peruano también canceló el contrato para construir el gasoducto del sur y con una inversión de 7 millones, y penalizó al consorcio cargo de la obra, encabezado por Odebrecht, no por contar con financiación para concluir en la obra de plazo establecido. Odebrecht ya pagó la penalización de 262 millones de dólares. ¿Qué ha hecho el Congreso peruano? El Congreso peruano en el 2015 creó una comisión investigadora de Comisión Lavallato encargada de investigar pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos por parte de la consultora brasileña Odebrecht, Camargo Correa o OAS Andrade Gutiérrez Quiroz Galvo. ¿Cuáles serían las consecuencias en el Perú? El costo de la corrupción de caso Odebrecht sería medio punto menos del crecimiento del PBI durante 2017, según el IPE. El Contralor Edgar Alarcón reveló irregularidades de la ejecución de obras públicas entre 1998 y 2015. Habrían causado perjuicios por 283 millones de dólares. Bueno, hasta aquí llegó mi exposición, profesora. Aquí tenemos mis conclusiones que lo hice con mis compañeros. En mis bibliografías
Muchas gracias.